Vamos a Romanos capítulo 8 y vamos a ver en este pasaje de Romanos 8 algo asombroso, asombroso. Versículos 26 al 27. Romanos 8 del 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra fortaleza. ¿Eso dice? No. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En la década de los 30, en este siglo, había dos doctores alemanes que comenzaron a hacer estudios sobre la fisión del átomo. Llegó un momento en que el científico judío alemán nacionalizado americano Alberto Einstein se encontraba por órdenes del presidente Roosevelt en Estados Unidos, más bien antes de la posguerra, comenzaba él a darse cuenta de todos los problemas que iba a haber en Alemania por la invasión nazi. Fue llamado a Estados Unidos y cuando él comenzó a penetrar en este mundo de la desintegración del átomo, comenzó él a darse cuenta que era un descubrimiento que iba a revolucionar absolutamente el mundo científico de aquel entonces y el mundo también de nuestros días. En esa época, Einstein sabía y conocía la naturaleza humana. Él era un hombre que creía en Dios. Einstein fue el que dijo, ¿cómo es posible que un científico pueda ser ateo? Un científico ateo es un científico limitado. Siguiendo los pasos de Newton y de Pascal, que también fueron cristianos, de Blaise Pascal, el famoso físico matemático francés, Einstein le escribió al presidente Roosevelt de Estados Unidos diciéndole, si este descubrimiento de la fisión del átomo cae en manos de enemigos o cae en manos de personas científicas no cristianas, así le puso en su carta, el mundo va a conocer el principio del Armagedón. Alberto Einstein no se equivocaba porque la fusión del átomo fue perfeccionada por el doctor Oppenheimer en 1943. En 1945 los Estados Unidos soltaron las primeras 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki, matando más de 300,000 personas que vivían ahí. Este poder que se llama reacción en cadena es el bombardeo de un átomo a través de ciertas cosas que lanzan contra el átomo y hacen que produzca el átomo, por la composición que el átomo tiene, la reacción en cadena y produce lo que se llama la explosión nuclear o lo que conocemos ahora como la era nuclear. Y es el poder más grande que conoce ahorita el mundo científico, la era nuclear. Pero en esta mañana nosotros tenemos delante de nosotros un poder mucho más grande que la bomba de hidrógeno. Un poder más grande que la bomba atómica. El poder que hace cambiar y sacudir el mismo universo y el poder que hace levantarse de su silla al mismo creador del universo. Les estoy hablando en esta mañana del poder de la oración. Muy pocos cristianos, realmente son muy pocos, aquellos que han descubierto este poder. Aquellos que verdaderamente están orando en el Espíritu. Aquellos que están recibiendo respuestas a sus oraciones. Aquellos que saben que pueden cambiar a su esposa, a Vida Nueva para México, a la iglesia, a sus pastores, por medio de la oración y no por medio de murmuraciones ni de chismes. La oración está delante de nosotros como un privilegio. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir en su oportunidad oportuno socorro. Ahora yo puedo acercarme en el momento en que yo diga, Padre Santo que estás en el cielo, no necesito ir corriendo con un hombre y hincarme y decirle, por favor, pídale allá que se acuerde de mí. No necesito pararme delante de una estatua y decirle, por favor, San Martín de Porres, te pido que intercedas. No necesito ir con una virgencita. Ahora, ahí donde yo me encuentre, yo puedo decir, Padre, Abba Padre,
Y en ese momento se corren las cortinas del universo y en ese momento yo me pongo por medio de la sangre de Cristo en contacto y en ese momento mis oraciones son como incienso y Dios me dice, cuando tú te acerques a mí, quiero que en primer lugar creas que realmente yo existo. Porque es importante que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. En estos dos versículos, yo he encontrado en esta semana uno de los descubrimientos más maravillosos de toda mi vida cristiana. Había leído Romanos 8 y cuando preparo una exposición sistemática como la que estamos teniendo de cada libro, leo todo el capítulo primero, o sea, para tener una idea de lo que el capítulo dice. Después divido en segmentos el capítulo y después comienzo a aislar los versículos o enseñanzas, saco doctrinas y busco qué enseña Dios, qué se enseña el Espíritu Santo y qué se enseña del hombre. Este es un método que ha sido de mucha bendición en mi vida. Pero cuando llegué a estos dos versículos en esta semana, me quedé estupefacto. Y caí de rodillas y yo descubrí que había más profundidades en la vida de oración que aquellas que yo había descubierto antes en mi vida cristiana. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes lo que he descubierto acerca de la oración. Quiero que veamos en primer lugar el versículo 26. Y dice en primer lugar algo acerca del espíritu y algo acerca de la naturaleza humana. Dice así, y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Vamos a comenzar por orden en esta mañana y quiero contestar la primera pregunta. Quiero contestar la primera pregunta. La primera pregunta que yo me hice fue lo siguiente. ¿Por qué necesitamos ayuda en la oración? ¿Por qué necesitamos ayuda? O sea, cuando yo escucho la palabra ayuda, investigué en el original griego, esta palabra es la palabra sunantilambano en el griego. Y significa, en el original griego, la palabra ayuda significa alguien que viene a tu lado a auxiliarte o a llevarte una carga que llevas en tus hombros. En otras palabras, cuando estamos hablando de ayuda, estamos imaginándonos a una persona que no puede cruzar la calle y que vengo yo a su lado a ayudarla. O sea, le agarro el brazo porque ella no es capaz de cruzar la calle. Cuando veo una persona con una mochila así muy fuerte, vengo yo y le meto el hombro para poder ayudar a llevar su carga. Ayudar entonces es ir al lado de otra persona para ayudarle a cargar o auxiliarlo en su problema, ya sea físico, emocional o espiritual. Ahora la palabra debilidad es también muy importante porque es la palabra griega astenia con TH y significa sencillamente falto de fuerzas. Bueno, vamos a ver ahora nuestro cuadro. Dios me pinta en este versículo como una persona débil. Pero soy cristiano, eres débil. Pero tengo a Cristo, pero eres débil. Ahora, ¿qué debilidad está mencionando el Espíritu Santo? ¿Se refiere a debilidad física? No, ¿verdad? Bueno, suprimimos la debilidad física y ¿qué nos queda entonces? Debilidad espiritual. Entonces, la Biblia nos hace el asombroso descubrimiento que nosotros cristianos, con el Espíritu Santo, con Cristo dentro de nosotros, no tenemos fuerzas espirituales sin la ayuda de Él. No somos capaces de poder defendernos ¿contra quién? Contra el enemigo. Entonces necesitamos ayuda en primer lugar en la oración porque somos débiles. O sea, para orar se necesitan, escúchenme muy bien, para orar se necesitan fuerzas espirituales. ¿Por qué necesitamos fuerza espiritual? ¿Y saben ustedes por qué? Porque tenemos oposición. Qué tremendo. ¿Con qué de eso se trata? La oración es una pelea. Eso es lo que descubrí. Es una lucha. Pero una lucha en los niveles espirituales. Y yo estoy luchando y en ese momento me doy cuenta que no tengo ni qué pedir, ni que pido mal y que pido como no conviene. Y en ese momento, si yo estoy limpio en mi vida, limpio en mi corazón y no hay nada que obstaculice, en ese momento el Espíritu Santo va a interceder con gemidos indecibles y me va a poner las palabras y me va a ayudar a poder luchar en oración. Hermanos en Cristo, la oración, siendo el poder más grande que tenemos, tiene que tener oposición.
Vean un ejemplo en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 10. Vean ustedes aquí un ejemplo de la oposición que existe encarnizadamente para orar. ¿Por qué suena el teléfono? ¿Por qué chilla el niño en el momento que oras? Porque a veces no tienes que pedirle a Dios. Es una guerra que ustedes no se imaginan espiritualmente, que está en contra de que nosotros oremos y estemos de rodillas. Es increíble la guerra. Es real. Dice en Daniel 10. Vamos a ver desde el versículo 12. Les doy rápidamente los antecedentes. Daniel se encuentra en la última etapa de su vida. Tiene aproximadamente aquí en el capítulo 10 como 85 años de edad. En ese momento, Daniel, que conocía las profecías, se acuerda de la profecía de Jeremías, donde Dios había anunciado de que el pueblo de Israel tendría que estar cautivo en la cautividad babilónica por determinado número de años. Daniel, conociendo las profecías, se hinca de rodillas en el capítulo 9. Y comienza a pedirle a Dios diciéndole, oh Padre, ¿qué es entonces lo que va a suceder ahora? ¿Cuál es tu voluntad para nosotros? En el capítulo 9, un ángel se le aparece y le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para Israel. Y entonces el ángel profetiza la profecía de Daniel 9, del 24 al 27, que es el ABC, la clave de todas las profecías bíblicas. En el capítulo 10 encontramos a Daniel que sigue de rodillas. Y entonces encontramos que pasan aproximadamente como 2 o 3 semanas y Daniel no recibe respuesta. Y cuando el ángel se le aparece a Daniel, el ángel le revela a Daniel por qué no pudo recibir la respuesta antes de Dios. Escuchen en el versículo 12 al 15. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, vemos que en primer lugar, para recibir la oración, tenemos que tener la disposición, hermanos, la disposición, escúchenme muy bien, la disposición de ser machacados. Yo no puedo pertenecer a una iglesia y que mi pastor me diga, oye, tú tienes que sujetarte y decirle, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y cuando hay ese espíritu de rebelión en mí, yo no puedo recibir respuesta de nadie. Ok, ustedes son los líderes, ustedes son los siervos de Dios, hágase, Señor, tu voluntad. Si nos quieres machacar a través de ellos, machácanos. Pero no puede haber un corazón rebelde delante de Dios que pueda tener respuestas. Entendámoslo, Dios nos quiere humillar. ¿Y a quiénes usa? Puede usar a mi esposa, puede usar a tu esposo incrédulo, puede usar a un hijo rebelde, puede usar a tus líderes en tu iglesia. Pero no podemos nosotros venir y decirle, Padre Santo, cuando en nuestro corazón no hay la disposición de ser humillados. Dice el ángel, tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. En la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y la causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia ¿qué cosa? ¿Ya vieron lo que dice ahí? El ángel le dice, Daniel, el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí en los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Escuchen muy bien. Vamos a ver la película. Aquí está Daniel en el planeta Tierra. Aquí está Dios. Entre Dios y nosotros, dice la Biblia, que hay un mundo de espíritus de maldad. Daniel eleva la oración a Dios y el telegrama llega por correo urgente. Llega en segundos. Muy bien, cuando Dios envía la respuesta, no envía la respuesta y le dice, Danielito, esto y esto y esto. Él agarra un mensajero, un cartero y le dice, lleva esta respuesta a Daniel. Y cuando el ángel viene al planeta Tierra, encuentra antes de entrar al planeta Tierra que hay un príncipe, y este príncipe no es un príncipe físico, porque aquí vemos que Miguel es el arcángel de los ángeles de Dios. Es el gobernante de las tinieblas que está a cargo del país de Persia, lo que es Irán actualmente. La Biblia nos revela en este pasaje que cada país tiene un gobernante.
un poder del mal que está sujeto a Satanás. Satanás es el general y aquí tiene un gobernador, tiene otro en Estados Unidos, otro en Cuba, y todos se juntan, están organizados y todos tienen el propósito de crear revoluciones, de hacer levantamientos, de subversión, de dividir las casas, dividir la iglesia, dividirnos aquí a nosotros, dividir a Vida Nueva, dividir todo. Es su propósito, dividir, destruir y matar. Y el ángel, antes de llegar con Daniel, comienza una pelea invisible que parece la guerra de las galaxias, y en ese momento dice el ángel que no era tan fuerte, y viene Miguel, el arcángel, el jefe de las huestes espirituales, y comienzan a pelearse, derrotan a estos demonios, y el ángel puede llegar con Daniel, pero llega con 21 días de retardo. Daniel era un hombre de Dios, limpio y puro de corazón, y como les dije al principio, con defectos y debilidades como todos los hombres de Dios. Pero Daniel era un hombre limpio de corazón hacia Dios. Y si él tuvo 21 días de retraso, ¿cuántos podremos tener tú y yo? Es lo que Cristo dijo, no se canse vuestro ánimo hasta desmayar. Y Cristo usó la ilustración de aquel que llega en la noche y le toca al Señor y le dice, dame un pan. Y se levanta a las 12 de la noche con su gorro y su camisón. ¿Quién está en la puerta? Dame un pan. ¿Cómo es posible que vengas a las 12 de la noche a pedirme un pan? Tú estás loco. ¡Pum! Le cierra la puerta y se mete a dormir. Y llega aquel, dame un pan, por favor. Pues dice Cristo, en verdad les digo que este hombre se va a levantar y le va a dar el pan por su inoportunidad. Cristo nos enseñó que nosotros seamos inoportunos. O sea, que le pidamos a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana que me levante a las 6, que me levante a las 8 en mi coche, en el metro. Ora, hasta que tenga respuesta. No se canse tu ánimo hasta desmayar. ¿Por qué es una pelea? Es una pelea la que es orar. Yo oro por mi esposo. Imagínense ustedes el ejemplo antes de entrar con el esposo del niño. Papá, dame un dulce. Cállese, chamaco, váyase para allá. Y ya se olvida el niño. Y pasan 2 o 3 días y me dice, papá, ¿por qué no me diste el dulce? Yo ni me acuerdo que me pediste un dulce. Pero si viene el niño, papá, dame un dulce. Cállese, por favor. Que papá, que me des un dulce. Cháquese para allá, chamaco. Papá, que me des un dulce. Ándale, pues, ya vayas, no me esté molestando. Si mi hijo tiene esa insistencia, yo me doy cuenta que mi hijo realmente quiere el dulce. Pero hay muchos de nosotros que oramos a Dios y le decimos, te pido por mi papá, te pido por mi abuelito, y se lo pedimos el domingo y pasan 15 días y jamás le volvimos a sacudir y a tocar las puertas del cielo y decirle, oh Padre, salva a mi hijo, salva a mi padre. Ven, Dios sabe que nosotros no estamos en serio con él. Por eso no recibes respuesta a tus oraciones. Una de las cosas más importantes en este mundo en que vivimos es aprender como cristianos que para orar necesitamos insistir. Vean ustedes ahora Efesios capítulo 6. Cuando el cristiano descubre lo que es la oración, es una guerra, hay oposición encarnizada, violenta, diabólica. Entonces el cristiano va a aprender a llegar los lunes a orar y a orar. A levantarse en la mañana a las 4 o 5 de la mañana y orar. De veras orar de 5 a 6, ahí estar de rodillas, que no me viene nada a la cabeza, pues aprende y ahí quédate. Que a los 3 días vas a orar más, a los 4 vas a poner más fuerza, pero tienes que aprender. No pueden seguir siendo enanos espirituales. No podemos seguir siendo una iglesia apática ni letárgica. No podemos seguir siendo una iglesia que sea carnal. Necesitamos una iglesia espiritual, una iglesia limpia, una iglesia guiada a la oración por el Espíritu de Dios. Y ustedes, hermanos, son responsables delante de Dios de saber orar en el Espíritu. Aquí en Efesios 6 encontramos otra revelación similar y dice el versículo 10. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, vean ustedes otra vez, fortaleceos, comiendo chocomil, dice. Fortaleceos, llenos a correr en la mañana. No estamos hablando del cuerpo físico ni de la salud vitamínica. Estamos hablando otra vez en términos espirituales. El espíritu tiene que fortalecerse y nos dice la Biblia en el poder de su fuerza. Este versículo en el original griego se los voy a parafrasear. En el original griego dice, por lo demás, hermanos míos, saquen fuerzas del Señor porque ustedes no tienen ningunas. El mismo ejemplo de la batería. Llego en la mañana cuando me levanto descargado, ya. Mi esposa acaba de comprar hace 2 meses una aspiradora
nueva en Estados Unidos, que es así, miren, así una cosita así chiquita. Y esta aspiradora, en la noche la cargas, nada más metes el switch y le pegas ahí el switch de la aspiradora y se carga. Y en la mañana andas con tu aspiradora y la metes bajo de las camas, el pelo de los perros en las camas, en las colchas, en todos lados. Andas con tu aspiradora, así chiquitita la aspiradora. Pero ¿saben una cosa? Cada mañana amanece descargada. Se le acabó cuando se usó, se le acabó la fuerza al aspirador y tiene otra vez que conectarse y otra vez ya está lista para ser usada. Así somos nosotros. Amanecemos todos débiles, sin fuerzas, deprimidos y comemos huevo y nos vamos, me voy a portar bien, voy a testificar y todo lo estás haciendo en la carne. Tienes que levantarte y ¡de Dios! Entendámoslo, no tenemos fuerzas. El diablo es más fuerte, más inteligente y más sabio que nosotros. El que vive dentro de nosotros es mayor que él. Pero necesitamos cargar las pilas diario. Estos jóvenes que se fueron a Cabo San Lucas, hablé con ellos antes que se fueran y les dije, se los ruego por la misericordia de Dios, me hinco delante de ustedes, le dije a mi hijo y a los demás, por favor entiendan, durante este viaje, tengan todos los días un devocional de por lo menos 1 hora diaria. Cada uno y después uno juntos, para que puedan ser protegidos de las acechanzas del enemigo. Van ustedes en una misión muy peligrosa, muy peligrosa. Ahorita por primera vez esta iglesia acaba de mandar 3 grupos misioneros al extranjero y aquí dentro de la República Mexicana. Yo estaba esperando un contraataque y ya vino el contraataque. No les digo qué fue, pero yo lo estaba esperando. El diablo está esperando porque está bien enojado con nosotros y nos quiere dividir y está lográndolo con algunos, no con todos, gracias a Dios. Entonces aquí encontramos en Efesios 6:10, que tenemos todos los días que en la oración venir a la palabra y sacar esa fuerza, sacar esa espiritualidad que yo no tengo y que todos los días tengo que cargar y ya voy a mi trabajo, ya voy a la iglesia, pero estoy funcionando en el Espíritu Santo. Mientras yo no entienda esto, olvídense de cursos de teología, olvídate de irte a un seminario, olvídate de todo. Todo el poder, escuchen hermanos, todo nuestro poder viene a través de la oración. A través de la oración. A través de la oración. Orad sin cesar. Qué tremendo, orad sin cesar. ¿Qué significa que voy a estar las 24 horas del día orando? No, significa que cada vez que yo me acuerde, me ponga en contacto a enchufarme con la batería. Cada vez que yo acabo un desayuno, ustedes no se imaginan los sábados cuando acabo el desayuno en la tarde, qué extenuación emocional y física viene a mi vida. Me acabo y me siento, en lugar de sentirme muchas veces contento, me siento alegre por la salvación, por la obra de Dios, pero me siento que no quiero que nadie platique conmigo, quiero irme a la justo, subir una montaña, descansar, desahogar mis pensamientos, mi carga, pero durante ese desayuno es una carga tan grande emocional, es una lucha la que tengo contra los poderes del mal en ese medio ambiente que está ahí en el salón, que acabo literalmente agotado física y emocionalmente. Es increíble. Y esto me ha pasado cuando he peleado también con personas endemoniadas. Me acuerdo de un endemoniado que en Puebla, un muchacho de 17 años de edad que había sido dedicado a Satanás cuando tenía 14 años de edad. Cuando yo luché con este muchacho en el poder del Espíritu Santo, 3 horas en el cuarto ahí del retiro del Oasis en Valsequillo, Puebla, me acuerdo que después de esos 2 días llegué a la casa y me dijo mi esposa, nunca había visto ojeras tan grandes en tu vida. Unas ojeras que tenía hasta acá, hermanos. 2 días no dormí después de esa pelea con los poderes del mal. Ahí descubrí yo que hay una gran relación entre el mundo espiritual y los problemas físicos que tenemos. Cuando oramos, estamos peleando emocionalmente contra los poderes del mal. Nos desgastamos físicamente, entonces tengo que venir a cargar mis pilas otra vez todos los días. Mientras más las cargue, más cargado estoy y más fuerte estoy para enfrentarme contra los demonios. Hay cristianos que se enfrentan con endemoniados en la calle o te hablan, oye, ven Juanito, hay una endemoniada en mi casa. Y llega el cristiano, en el nombre de Cristo, salte, salte, salte. Hermano Alducin, ¿puede venir a sacar un endemoniado? ¿Y ustedes qué, hermanos? Pues no se quiere salir. ¿Qué pasa? Miren, los demonios saben cuando alguien está cargado. Y cuando alguien está cargado, así el Espíritu Santo fluye y ellos lo saben. A Pablo le dijeron, nosotros conocemos a Pablo. Pero los falsos apóstoles que querían sacar demonios le dijeron, ¿y ustedes quiénes son? Los demonios saben quién estamos cargados, ¿saben qué? Y dice 1 Pedro 5 que el diablo anda buscando como un león así,
buscando a quién aventársele y a quienes creen que se les avienta, a los que no están cargados. Y los usa para dividir la iglesia, los usa para introducir chismes, los usa para dividirnos a nosotros, nos usa para murmurar, los usa, ¿por qué? Los usa porque no tienen fuerzas para resistirlo. Dice Santiago 4, someteos a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo huye Satanás? Él viene en la mañana y viene contra mí y de repente yo me levanto. Con el escudo de la fe y el yelmo de la salvación y la palabra de Dios, y ¡pum! Se estrella contra mí y no puede lograr nada. Se levanta contra mi esposa y ve que no está cargada y ¡pum! La ataca en la mañana y la usa y luego la lanza contra mí para que nos demos un encontronazo y ella salte en chispas y a la larga divida mi hogar. Él anhela que yo me divorcie. Hermanos, es real. Es real. Está vivo. La oración es nuestra única arma. Regresamos en segundo lugar a contestar la pregunta a Romanos 8, ¿por qué necesitamos ayuda para orar? Ya lo vimos. Qué débiles somos, qué inútiles, qué incapaces, qué inadecuados. Oh, toda la gloria sea a Él. Él es el único que puede lograr algo en nuestra vida. Separados de mí, nada podéis hacer. Si vosotros permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran. Pero el requisito es permanecer en Él. En segundo lugar, dice aquí en el mismo pasaje, en el versículo 26, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ya vimos por qué no necesitamos ayuda. En primer lugar, porque somos débiles espiritualmente. Y nuestra guerra es contra los poderes del mal. Y en segundo lugar, dice el versículo 26, que necesitamos ayuda, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. O sea que todos los cristianos, en el momento de convertirse, vienen a Dios y comienzan a decir, baba, tata, mamá, quiero, tata, gugu. Al año, mamá, quiero torta. A los 3 años, mamá, quiero un sándwich a la parmesán. A los 15 años, el subjetivismo y el cloroformismo y el futurismo, etcétera, etcétera. Y a los 25 años usamos un lenguaje que ni los políticos entienden. Pero vean la evolución y la progresividad del lenguaje, pues lo mismo es en la oración. Y viene el niño, papá, quiero moto, papá, quiero moto. ¿Saben ustedes que está pidiendo lo que no le conviene? ¿Y saben por qué? Porque él no puede discernir que si le regalo una moto, lo estoy haciendo que se suicide casi. Entonces los niños, así como vienen y piden cosas que son para su mal, el Espíritu Santo por eso necesita interceder en nosotros, porque nosotros no sabemos lo que hemos de pedir. Y cada vez que pedimos, pedimos para gastar en nuestros deleites. Dice Santiago 2, 4, 2, pedís y no recibís, porque pedís para gastar mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, el Espíritu Santo, al ser enviado en el momento que recibimos a Cristo a nuestro corazón y al comenzar a llenarnos, comienza a balbucear, y así como el niño comienza, papá, quiero esto, papá, el otro, mi hijito no necesita decirme, papá, quiero un sándwich, bla, bla, solamente me dice, quiero comer, ya lo entendí, ¿no es cierto? Y le doy unos cornflakes, no le gustan, ya sé lo que le gusta un sándwich de jamón en la mañana, pero conozco la intención de mi hijo. ¿Cuántos de ustedes que tienen a sus hijos, que sus hijos no hablan? Yo les he dicho muchas veces a mis hermanas, oye, ¿cómo le entiendes a tu hijo? Yo me acerco y le digo, qué bonito el niño, bla, 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 y comienza el niño, y me dice la mamá, ¿quiere pan? ¿Qué le digo? ¿Tú tienes el don de interpretación de lenguas? Pero las mamás les entienden, saben cuál es la intención de su hijo, porque viven con él, porque han aprendido su lenguaje. Yo no entiendo ni papa, es chino para mí. Pero hay mamás que entienden los balbuceos de sus hijos, porque lo conocen. De la misma forma, nuestro Padre Celestial nos ayuda a pedir como conviene. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos lo siguiente. Hay 2 razones por las cuales no sabemos pedir como conviene. Número 1, porque no podemos prever el futuro. No sabemos lo que va a suceder dentro de 1 año, dentro de 6 meses o dentro de 5 años. Podríamos estar pidiendo por cosas que nos van a causar un daño. Hay muchas hermanas y hermanos en Cristo sinceros que creen que la sanidad es lo más importante de la vida cristiana. Y en cuanto hay alguien que está enfermo, claro que es correcto, la Biblia dice en Santiago, y aquí oramos por los enfermos también, yo he orado por muchos enfermos que han sanado milagrosamente, pero quiero que entendamos bien, la sanidad no es la prioridad de la vida cristiana. Hay veces que Dios no va a sanar a una persona,
¿Por qué? Porque a lo mejor tiene un plan de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Y yo en mi mente creo que si estar sano es lo mejor para esta vida. A lo mejor Dios en ese hospital le va a enseñar la lección más grande de toda su vida cristiana a ese hermano o hermana. Entonces, ¿cómo debemos orar? Yo llego al hospital, Padre Santo, le pongo las manos sobre el hermano, en el nombre de Cristo te doy gracias por este hermano, porque te ama. Padre, si es Satanás, reprendemos a Satanás en el nombre de Jesús. Y la oración más bíblica que existe es la siguiente. Escuchen la oración de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no se haga mi voluntad más la tuya. Esa es la oración más bíblica que existe. Padre, al final de todas las cuentas, aquí está el hermano delante de ti. Te hemos pedido por su sanidad, pero no se haga nuestra voluntad. Lo encomendamos a tu gracia y a tu amor maravilloso, y que se haga tu voluntad y no la nuestra. Pero en ese momento yo puedo cambiar de opinión y decir, pasen aquí todos los ciegos aquí de la derecha, los sordos de este lado y los cojos de este momento. En el nombre de Cristo, levántate. En el nombre de Cristo, todos ustedes están sanos. En ese momento, yo estoy haciendo a Dios un siervo mío. Le estoy echando manita de puerco para que me sane a todos. Convierto en un circo el evangelio de Dios. ¿Cómo sé que cuántas personas que están enfrente de mí no están bajo la disciplina de Dios para estar enfermos? Pero en ese momento me convierto yo en Dios. Y comienzo a decir, no, en el nombre de Jesús, levántense todos. Cuando nunca fue la voluntad de Dios sanar a todos, y Cristo nunca sanó a todos. Dice aquí en Mateo 20, versículos del 20 al 23, un caso que podemos usarlo como analogía. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena en tu reino que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿qué dijo? Ahí está, ¿ven? Hay aquí un caso de una señora que creía que lo mejor para sus hijos era un puesto de autoridad. Padre Santo, te pido que mi hijo sea el gerente de la Goodrich Euskadi. Padre Santo, te pido que mi hijo se gradúe y llegue a ser doctor y llegue a ser el mejor doctor. ¿Tú sabes que eso es la voluntad de Dios? No. Entonces, hermano, ¿cómo debo de pedir, Padre Santo? Bendice a mi hijo, úsalo para tu gloria y hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Y Dios sabe lo mejor que le puede pasar a tu hijo. Esto es orar en el Espíritu Santo. Ahora nosotros encontramos la segunda pregunta. Regresamos a Romanos 8. La primera pregunta es, ¿por qué necesitamos ayuda en la oración? Respuesta, porque somos débiles y tenemos oposición. Y en segundo lugar, porque no sabemos pedir como conviene. Ahora vamos a contestar la segunda pregunta. ¿De qué forma nos ayuda el Espíritu? Porque dice en Romanos 8, porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, ¿de qué forma nos ayuda? Nos ayuda de tres formas. Número 1, vean Efesios capítulo 3. En primer lugar, nos ayuda dándonos fuerzas espirituales. En el lenguaje moderno, cargando nuestras baterías. De esa forma nos ayuda. Efesios 3:20. Esto es tremendo. Y dice así, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, escúchenme hermanos, según el poder que actúa en nosotros. Este libro me está diciendo en este versículo que dentro de mí y dentro de ti hay un poder. ¿Qué poder es? ¿El poder de Sansón? ¿El de He-Man? ¿De la Mujer Maravilla? ¿Super Niña? No. El poder que yo tengo dentro de mí es el poder para abrir la boca y hacer así, da, ta, 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 y recibir del cielo lo que yo diga, ta, 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 ta. Si aquí está entonado y en la misma frecuencia mi corazón con la frecuencia de Dios. El poder del Espíritu Santo. Dios, dice Pablo, hace las cosas y me da más allá de lo que yo puedo pedirle. Pero esto es a través del poder que está dentro de mí, del poder del Espíritu Santo. Ahora la segunda respuesta es de qué forma nos ayuda el Espíritu. En segundo lugar, poniendo en nuestro corazón lo que debemos de pedir. Vamos a retratar otra vez todo el asunto. Aquí estoy yo en la tierra, Dios está en el cielo y Dios tiene un agente dentro de mí, el Espíritu Santo. Hay dos formas de pedir y de orar. Una en la carne, o sea, el Espíritu Santo está acá. Y todo lo que yo le pido a Dios es,
mío, 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 dame, 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 sana, 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 lenguas, 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 quiero, 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 mío, mío, mío. Y Dios no me contesta. Pero si el Espíritu Santo entra a mi vida y está actuando y usando mi lengua y mi boca y mis pensamientos, yo estoy orando en el Espíritu y yo sé que tengo las peticiones que yo he hecho. Entonces, Él nos pone cómo pedir. Vean ustedes en Efesios 6:18. Y quiero darles dos pasajes y son los dos únicos en todo el Nuevo Testamento. Efesios 6:18 y Judas 20, donde se nos muestra lo que es la oración en el Espíritu. Hay muchas personas que dicen que orar en el Espíritu es hablar en lenguas. Se los voy a demostrar esta mañana que eso no es verdad, de acuerdo a la Biblia. Dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Judas 20. Y dice la Biblia, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando alguien viene y me dice, Armando, Romanos 8:26 dice que los gemidos indecibles son lenguas, es importante que nosotros podamos ayudar a estos hermanos diciéndoles. En primer lugar, la palabra gemidos indecibles significa intentos del corazón que no pueden ser expresados con palabras. La palabra lo dice, gemidos indecibles que no se pueden decir. Las lenguas, la traducción de la palabra lengua es la palabra glosa. Y la palabra glosa significa un lenguaje conocido, expresado en un idioma que no sabemos. Entonces, si aquí el Espíritu Santo me está diciendo que la oración que yo no puedo hacer es, Señor, oh Padre, me duele tanto, Señor, lo que está pasando. No sé qué decirte. En ese momento no hay palabras que pueda elevar a Dios. Me siento constreñido por el dolor físico, por la emoción. En ese momento, esos intentos que no puedo yo expresar son intentos que el Espíritu Santo eleva a Dios y Dios me contesta, aunque yo no los pueda expresar con palabras. Orar en el Espíritu significa orar siendo guiado absoluta y totalmente por el control y la dirección del Espíritu Santo. Si orar en lenguas fuera orar en el Espíritu, entonces los que no hablamos lenguas no estamos orando en el Espíritu, estamos orando en la carne. Somos una bola de carnalotes todos. Si fueran lenguas, entonces solamente todos los que tienen este don están orando en el Espíritu Santo. Pobres de los cristianos que no hablen el don de lenguas. Porque jamás en su vida oraron en el Espíritu Santo. ¿Y para qué les fue dado el Espíritu Santo? Regresamos a Romanos 8. ¿Cuántas herejías tan graves hay en la iglesia de Dios? Es increíble la ignorancia tan grande de la Biblia. Dice el versículo 27, Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los que hablan en lenguas, dice. ¿Por quiénes intercede el Espíritu Santo? Aquí lo dice, por todos los que son santos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 y 3, Pablo a la iglesia de Corinto, a todos los santos de Corinto, a todos los que en cualquier nombre del mundo, en cualquier lugar del mundo, invocan el nombre de Dios. ¿Quién es un santo? La persona que ha sido santificada. ¿Cómo hemos sido santificados? Por la presencia del Espíritu Santo. Yo no necesito hablar en lenguas para orar en el Espíritu Santo. Esto es una herejía grave en la Biblia. Qué clara es la palabra. Intercediendo por todos los santos. Para eso se nos fue dado el Espíritu Santo. Y acabamos en último lugar, contestando la última pregunta. Regresamos a Romanos 8:27 y encontramos la tercera pregunta que vamos a contestar en esta mañana y es la siguiente. ¿Qué requisito se necesita para orar en el Espíritu? Vamos a volver a leer el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Qué necesito, me preguntas, para acabar en esta mañana?
para poder orar en el Espíritu? La respuesta está aquí en la Biblia. Para poder orar en el Espíritu, necesitas conocer la voluntad de Dios. No le digas, Padre Santo, te pido por Jaimito. Mira, no es creyente ahorita, pero se va a convertir cuando nos casemos. Conviértelo, Padre. No te va a contestar Dios. ¿Sabes por qué? Porque su voluntad es que no te cases con un incrédulo. Entonces tú lo estás tentando. Padre, te pido que se convierta mi esposo para que me deje ir a los estudios. Ah, sí, chiquita, con que esas traías, ¿verdad? Para eso quieres que se convierta tu esposo. ¿Por qué no le dices, Padre, ojalá que se convierta para tu gloria y para que salve su alma del infierno? Pero tú quieres que se convierta tu esposo para tu egoísmo y tus propios intereses pecaminosos. Ahora, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea, qué cosa, la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. Si yo no estoy en este libro todos los días, y si yo no leo en la mañana la Biblia, y si antes de acostarme no la memorizo, y no voy a estudios durante 3 o 4 días a la semana, ¿cómo espero conocer la voluntad de Dios? Es imposible. Entonces toda mi vida voy a estar o me voy a levantar una reunión de oración y voy a comenzar a orar en la carne. Todo lo que estoy orando es cosas que son ignorantes ante la palabra de Dios. Cuando el hombre de Dios conoce la Biblia, el hombre de Dios sabe qué es lo que Dios quiere y pide conforme a su voluntad, y sabemos que Dios nos contesta por 2 razones: porque nuestras vidas son agradables delante de Él, y en segundo lugar porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Pablo le pidió 3 veces, Padre, quítame esta enfermedad. No. Por favor, no. Por favor, que no. ¿Por qué? Porque no necesitas estar sano para servirme. No, no, Pablo, tú tienes que descubrir que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pues yo quería que todos me habían dicho que necesito estar sano. Ve a Epafrodito, ve a Timoteo, ve a los mártires, ve a aquellas personas, ve a David Brainerd en Inglaterra, que se murió de 28 años de edad de tuberculosis, escupiendo sangre, el más grande misionero que ha habido en la India. Murió de tuberculosis. Porque hubiera llegado, estaba endemoniado. No conocemos la voluntad de Dios. La Biblia es clara. Pablo, tómate un poquito de vino por tus constantes enfermedades del estómago. No le dice Pablo, repréndele en el nombre de Cristo porque la expiación está cubriendo las enfermedades. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Quiero acabar dándoles algunos tips para orar. Hay muchas personas que no saben orar, y yo tampoco sabía orar, y no se vayan a ofender. Porque los discípulos le dijeron a Cristo, enséñanos a orar. De donde deducimos que para orar se necesita aprender. Entonces yo a mi niño le digo, mira, no se dice te callites, se dice te caíste. No se dice te juites, ni benites, ni andates. Ni lambió, se dice lamió, te fuiste, regresaste. Entonces a mi niño, si yo no lo voy guiando, no lo puedo enseñar a orar, a hablar. Yo tengo a mis niños delante de la mesa, y no hay cosa más desagradable que tener unos niños delante de la mesa y están. Qué horrible es ver a un niño comer la comida con la boca abierta. Sus papás no les han enseñado que no se abre la boca cuando están comiendo. Hay hermanos que, oye hermano, pásame la sal. Espérame. Nunca los han enseñado. Y como siervos de Dios es vergüenza que nos inviten a comer y no siquiera saber agarrar la sopa o tener estos modales. Para todo necesitamos enseñanza. Ahora saben ustedes cómo viene el conocimiento: a través del reconocimiento de la ignorancia. Qué bonita frase, ¿verdad? A través del reconocimiento de la ignorancia se obtiene la verdad. O sea, yo no puedo aprender en la vida si solo sé que sé mucho. Pero si yo solo sé que no sé nada y que necesito mejorar mi vida, mi actitud, mi manera de vestir, mi manera de sentarme, necesito que alguien me ayude, no voy a poder crecer. Yo los quiero ayudar, hermanos, a orar en el Espíritu. Les voy a mostrar algunos errores rápido. En primer lugar, un error muy grande es, Señor, quédate con nosotros. Ojalá que nunca, Manuel Cárdenas, aquí como director musical de la iglesia, no cantemos este corito, quédate, Señor, quédate, por favor, no te vayas, Señor, quédate. ¿Cómo que quédate? Él ya dijo, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, te pedimos que tu presencia sea entre nosotros en esta mañana. Un momentito, ¿no ha dicho Él que ya está entre nosotros hasta el fin de los siglos? ¿Ven? No conocemos la Biblia. Estamos pidiendo errores
que no van a ser contestados. Te pedimos, Padre, que en el viaje a Cabo San Lucas, tú seas con ellos, Padre. Él ya es con ellos. Padre, te damos gracias que tú los vas a cuidar. Te pedimos que tus ángeles nos acompañen, Señor, en este viaje a Los Ángeles. Padre, te damos gracias porque los ángeles van a rodear el avión y el tren y mi coche. Gracias, Padre, porque así me lo has prometido. Segundo error, pedirle a Dios misericordia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Momentito, en la cruz del Calvario, Él ya tuvo misericordia. Le estamos diciendo como si estuviera Dios así con un chicote. Ahorita, y te hincas tú. Por favor, no, Señor, por favor, no. Mira, cuando Dios detiene su castigo sobre tu vida, es sobre dos bases. Sobre la justicia y la fidelidad de la obra en la cruz. Dice en 1 Juan 1:8 que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, su base para no castigarnos es su fidelidad y su justicia. ¿Cuál es nuestro requisito? Confesar el pecado. Tú no le digas, Señor, como Josué en el capítulo 7 de Josué, Señor, ¿por qué perdimos? Párate. Ahorita no es hora de orar. Saquen el pecado del campamento y después pueden orar. Cuando es hora de tomar acción, no ores hasta que no saques el pecado de tu vida. Número 3, pedirle a Dios que se agrade de nosotros. Agrádate de nosotros, Señor. Quiero caerte bien, Señor. Quiero que yo sea tu consentido. Agrádate de nosotros. Solo le agradamos viviendo una vida de fe y de santidad. ¿De qué te sirve? Papá, mándame a Cancún. Papá, manda a Cancún. Te va a contar tu papá. Pórtese bien primero. Así son los cristianos. Agrádate de nosotros, Señor. Y mira tu vida durante la semana. Pero eso sí quieres que a través de la oración se agrade de ti. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay ninguna forma en que se agrade de nosotros más que a través de nuestra fe, de nuestra confianza en Él. Otro error, chillar y gritar en la oración. ¡Señor! ¡Ay, Señor! A Dios no lo mueven los gritos, ni los chillidos, ni tu desesperación. A Dios lo único que lo mueve es la fe. La oración de fe puede mucho. Hay veces que entramos a iglesias donde tenemos hermanos muy queridos que hacen esto, así les han enseñado, son muy ignorantes para poder orar. Otro error, pedirle a Dios, oh Padre, perdónanos todos nuestros pecados. Un momentito, cuando estás en una reunión de oración, no puedes hacer tú esta oración si no es una iglesia. Por ejemplo, si aquí como iglesia todos nosotros hemos ofendido a Dios, juntos le pedimos perdón. Pero no te pares en una oración diciendo, perdónanos todos los pecados, y todos te dicen, sí, Señor, amén, amén, amén. Dios no te va a contestar porque para que Él te perdone tienes que confesárselos uno por uno. Tampoco en tu casa te hinques en la noche, Padre, te pido por todos mis pecados que he cometido este día. Dime qué fue lo que pasó. La palabra confesar significa ponerse de acuerdo con Dios sobre aquello que Él llama pecado. Entonces, confesar a Dios el pecado es, Padre, hoy vi una muchacha con ojos de adúltero, sí, de adúltero. Hoy me robé una pluma y no la devolví, aquí la tengo y es robo esto. Agarré un clip y no era mío, es robo. Le contesté a mi madre, no quise lavar los trastes, me puse contra el pastor, soy una rebelde, quiero hacer mi voluntad. Eso es confesión de pecado. Y mientras no te sensibilices a confesarlos uno por uno, tú no estás orando a Dios. Otro error, pedir en una reunión de oración que una persona se sane cuando la persona no es salva. Dios no va a contestar esa oración. Llegan hermanos. Oye, hermano, ¿puede orar por mi esposa que está en el hospital? ¿Es cristiana? No. Entonces no voy a orar por su sanidad, voy a orar por su salvación. Más vale entrar cojo y manco al cielo que entero y sano al infierno. Otro error, también pedirle a Dios constantemente cuando estamos orando. Hay hermanos, yo estoy en una reunión de oración y el hermano junto, sí, Señor, no, Señor, amén, Señor, aleluya, Señor, en tu nombre, gloria, amén, Señor. En una reunión de oración, sean discretos, tranquilos. Y hay hermanos que son sinceros, pero ten en cuenta una cosa, tú eres una persona muy efusiva y emotiva, gracias a Dios, pero Corintios 14 nos dice que nuestro espíritu debe estar sujeto a nuestro espíritu. Entonces controla tus impulsos, porque molestas a los de junto. Es horrible estar en una reunión de oración y, sí, Señor, no, Señor, amén, Señor. Díselo en tu corazón. Él sabe la intención de tu espíritu y dile en tu corazón, gracias, Padre. Sí, Señor. Pero no, sí, Señor, amén, Señor. Y hasta te paran y, ay, Dios mío.
Es un error. Tengan cuidado cuando estén orando, tranquilos, sin gritos. Dios sabe la intención de nuestro Espíritu Santo. Oren en silencio. Otro error también es repetir Padre cada 5 segundos. Padre, te pido por mi mamá, Padre, porque tú sabes, Padre, que mi mamá, Padre, tú sabes, Padre, que mi mamá se fue, Padre, y tú sabes, Padre, en nombre de Jesús, Padre, muchas gracias, Padre, sí, Padre, amén, Padre. Cristo dijo en Mateo 6, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. Comienza tu oración, Padre Santo que estás en el cielo, y no vuelvas a mencionar la palabra Padre. Edúcate, enséñate, vete quitando esas costumbres, o dile a tu esposa, a tus hijos, que te corrijan cuando lo repitas. Y vas a ir creciendo y aprendiendo a orar. Al final acabas tu oración siempre, la oración es en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque es sobre sus méritos por los cuales la oración nuestra es recibida en el tercer cielo. Y el Espíritu Santo intercede y lleva ese incienso al trono de Dios. Y en último lugar, es importante también que cuando estemos orando, principalmente en una reunión de oración, por ejemplo, me toca a mí orar. Padre, te pido en esta mañana que bendigas a los hermanos que fueron a cabo San Lucas, etcétera, etcétera. Y es importante que ustedes que están oyendo que yo dirijo esta oración me apoyen en espíritu. Porque hay muchos que van a la reunión de oración y el que está orando y los hermanos están así. O yo llego, están parados viendo la mosca, se paran, pero no están concentrados en el que está dirigiendo, no están orando. Y cuando estamos en la iglesia y aquí ora Mauricio, aquí oro yo, José Luis o cualquier pastor, pónganse ustedes en el mismo espíritu conmigo, sintonícense con mi espíritu y en tu corazón di, sí Señor, o sea, pide lo mismo que yo estoy pidiendo porque yo estoy llevando esta reunión de oración delante de Dios a través de ustedes. Entonces, apoya a la persona que está orando en tu espíritu. Oye bien lo que está pidiendo para que tú puedas decir también el amén y las gracias. Los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Y en esta mañana vamos a pedirle lo mismo a nuestro Padre Celestial. Inclinemos el rostro. Padre, enséñanos a orar. Porque es maravilloso aprender a orar en el Espíritu. ¿Y quién puede aprender sin maestros? ¿Quién puede aprender sin un guía? ¿Quién puede aprender a hablar si no hay alguien que nos corrija literalmente todos aquellos errores gramaticales que día a día pronunciamos por nuestra ignorancia de nuestro propio vocabulario? Así como es grato saber que hay personas que nos corrigen al hablar, Padre, ojalá que haya suficiente amor entre nosotros para corregirnos al orar. Enséñanos a orar, Padre. Porque cuando comencemos a aprender a orar en el Espíritu, vamos a descubrir que es maravilloso vivir de rodillas. Es maravilloso descubrir que es a través de este medio de gracia como podemos obtener fuerza, sabiduría, valor de nuevo para no desmayar ni abandonar la obra que en nuestras manos tú has encomendado. Si no tenemos fuerzas para seguir una obra que tú nos has encomendado y si rehusamos y desmayamos y renunciamos a ella, significa que nuestras vidas no estaban llenas del Espíritu Santo. Porque no somos de aquellos que retroceden para perdición, sino de aquellos que continúan para salvación. Si perseveramos hasta el final, seremos salvos. ¿Qué significa? Que todo aquel que es nacido de Dios perseverará. Aquel que deja de remar y se aflige por los problemas y los abandona, va a regresar de donde salió. No nos queda más que seguir remando, hermanos. Tengan ánimo. Fortalezcanse interiormente. Descubran en la oración la fuerza que no tenemos, hermanos. Vivan en la palabra. Aumenten su tiempo de oración con tu esposa, con tus hijos, porque los tiempos son peligrosos. El diablo, como león rugiente, está buscando dividir nuestra casa, capturar a nuestros hijos, dividir la iglesia. No le demos ocasión. Seamos humildes, estemos sujetos unos a otros. Sujétense a sus pastores porque ellos velan por vuestras almas. Oren por vuestros pastores, porque Dios es el que los ha puesto como siervos. Si ellos se equivocan y van a hacer muchas veces, Dios los va a juzgar, pero ustedes no admitan acusación contra ellos más que con 2 o 3 testigos. Y si la acusación es real, perdónele. Si no es inmoralidad ni herejía, perdónele, porque él necesita levantarse y continuar caminando.
Padre, te doy gracias por esta iglesia, porque es una iglesia preciosa, la que tú has dirigido con tu espíritu y en la cual tú has derramado bendiciones tan grandes, que a menos de 2 años de levantar esta iglesia, ya has mandado misioneros. Oh Padre, qué privilegio, qué gozo tan grande, y te damos toda la gloria en este momento. Ayúdanos a comprender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra nosotros ni entre nosotros, es contra los poderes del mal, que día a día maquinan, planean e intentan destruir la obra que en tu cruz tú lograste por nosotros. Gracias. Ha habido murmuraciones en contra de tus líderes y te pedimos perdón por ello, Padre. Te pedimos perdón porque si ellos nos dicen que nos sujetemos, ¿qué nos cuesta sujetarnos? ¿Qué nos cuesta someternos por tu amor, Padre? ¿Qué nos cuesta humillarnos por lo que hiciste en esa cruz? Padre, bendice a tus pastores, bendice a cada alma en esta iglesia, a cada familia, a cada matrimonio, a cada muchacho joven. Ayúdalo a acabar la batalla, para que podamos decir en aquel día, he peleado la buena batalla. Y recordemos antes de despedirnos. Recordemos que no estamos tratando de ganar, porque la victoria ya es nuestra. Ya en la cruz fue ganada. Solamente estamos peleando. Solamente estamos peleando y estamos acabando la pelea. El que viene ya viene. El Espíritu dice, ven Señor, y tu esposa dice, ven. Hállanos irreprensibles, Padre. Hállanos limpios y llenos de amor, llenos de misericordia y de benignidad unos para con otros, perdonándonos y amándonos como tú nos perdonaste, soportándonos, Padre. Todos nosotros somos débiles y todos necesitamos todos los días el perdón de todos los demás. Ayúdanos, Padre, a poder continuar en esta obra para la gloria de tu Hijo Jesucristo, en quien oramos en este momento. Amén.